¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy acá en mi casa, donde ustedes saben que hacemos los vivos y demás. Tenía pensado mostrar las herramientas de la marca Trigane que pude adquirir en estos días. Bueno, ya les contaré cómo. Pero bueno, quería hacer el videíto primero porque muchos amigos que por ahí no les gusta participar de los vivos y demás, se pierden la información. Y quizás por ahí sí les interesa la descripción de las herramientas. Yo particularmente en esta primera etapa, llamémosle con la marca, en esta primera etapa de toma de contacto con la marca, compré 3 unidades. Un alicate de 6 pulgadas, una pinza de puntas y una pinza multifunción. Me parece que son las unidades más emblemáticas de la marca. Quiero que sepan que, en honor a la verdad, esta marca la conocí mediante Panchejo, de Panchejo Videos. Él prometió utilizarlas. Bueno, por el momento no se lo ha visto. Eh, yo voy a tratar de ser lo más fiel y transparente con las herramientas, como ya me conocen. Y las compré no por una cuestión de pelearlo o llevarle la contra. Si las herramientas valen la pena, ustedes saben que yo se los voy a decir, como así también si no lo valdrían. Sinceramente están como llegaron, pero no mediante Mercado Libre ni demás. Mandé gente a comprarlas, gente que tenía que andar por ahí, por la zona donde las venden, es un lugar puntual. Y bueno, me han comprado estas unidades, que tengo la factura en el taller. Obviamente no tengo nada que ver con la gente de Trigane. Si las herramientas son buenas, se los voy a comentar. No las he sacado todavía de su blister, de su packaging. Lo que sí les puedo decir que vienen muy bien presentadas en cuanto a lo que es el packaging o la cajita. La verdad que está linda. La presentación es linda. Y como dije al principio, algunos amigos que por ahí no disfrutan de los vivos, no les interesa, se pierden la información sobre la marca. Y quizás están esperando esta devolución. Como les estaba diciendo, suelo irme por las ramas. No las compré por una cuestión de hacerle la contra a este tipo ni nada, sino porque me considero que pueden ser una tercer pata de la segunda Santísima Trinidad, conformada por Watford, Hadever y faltaba una. Intenté ver otras marcas que podían por ahí llegar a ser unidades fieles para cumplir ese rol y no me convencía ninguna. Cuando vi a Panchejo mostrando estas, dije, bueno, al menos en anatomía, ergonomía y demás se parecen. Tema precios, ya los voy a comentar, pero aproximadamente salió la multifunción, unos 15 pesos, si no me equivoco, 15 pesos y fracción, el alicate 8 pesos y fracción, y la pinza de punta otros 8 pesos y fracción. Podría ser precios muy comparables a Watford o Hadever, lo que sí hay que ver la calidad. Y bueno, vamos a comenzar por la quizás más buscada o esperada de los fanáticos o los seguidores de las herramientas, ¿no? A los que les gusta este tipo de herramientas, bueno, conocerán y obviamente todos aceptamos, si bien yo no la usé para pelar cable, me estoy acomodando la camisa, pues me cambié, pero no la planché. eh, todas las herramientas de este tipo, la que más, digamos, aceptación tuvo fue la de Inco de primera generación. La de segunda generación, verdaderamente, por una cuestión de costos desfasados y de que no me convence demasiado, no la he comprado. Incluso en los amigos de la bulonera Bon, ustedes vieron que yo todo lo que es Inco lo compro ahí.
no tenían noticias, aunque no lo crean, que había un modelo nuevo. Bueno, lo pedí, después por una cosa u otra no llegó, así que nada, cuando llegue lo compraré como fue mi palabra, pero no es algo que me quite el sueño. Tengo la suerte de haber podido conseguir 2 o 3 unidades, una la jubilé ya, porque considero que la usé para todo, no para pelar cables, no es mi estilo, pero la usé para todo lo que se puede usar y bueno, le di paso a una nueva unidad para probar una segunda generación de estas pinzas. Quiero que sepan que sigue manteniendo la calidad, estamos hablando de la multifunción de Inco y por eso quería probar esta multifunción de la marca Trigane. Bueno, quiero que sepan que viene en 9 pulgadas y media. Se están empezando a ver pinzas en esta longitud, 9 pulgadas y media. Estamos hablando de 24 centímetros y fracción. Bueno, en anatomía se puede parecer bastante a lo que estamos acostumbrados ahora en esta nueva generación de pinzas. Nada, viene con sus áreas de escareado, como le gusta decir a varios, pero no es así. Está un poquito dura, producto de, bueno, de que es nueva. Es de alta palanca, eso sí, es de alta palanca. Los grip se los ve cómodos, firmes. Quiero que sepan que este es el video presentación de las unidades, como hago siempre. Les soy sincero, no había visto, si bien en la caja está toda la especificación técnica, pinza multifunción, características técnicas del producto, pinza con tratamiento térmico, con dureza de filos, pelacable integrado, puede pelar la mayoría de los cables, se puede utilizar como llave para apretar o desatornillar tuercas y tornillos, puede cortar alambre de 1 a 3 milímetros y cable de acero de 3 a 5 milímetros. Grip externo para agarre de alambres y cables. Diseño excéntrico, el centro del enlace se desplaza hacia arriba para ahorrar fuerza. Mango ergonómico con patrón antideslizante. Bueno, esa es la descripción técnica de dicha herramienta que, les tengo que ser sinceros, es prometedora. Pero no había visto en ningún lugar, dado que leí bastante la cajita antes de hacer el video, mi intención era hacer un vivo y mostrarlas, pero primero, como dije y reitero, voy a dejar el precedente del video de las unidades. Es una linda pinza, la verdad que es linda, cómoda a la mano. Se está viendo, está saliendo esta tendencia de bueno, las distintas costillas, las distintas estrías, en fin. A diferencia de lo que venimos conociendo, tenemos el área de pelacable por debajo, generalmente lo tenemos incorporados acá. Bueno, viene con lo que se llama o se conoce en la jerga como crimpador. Bueno, es una especie de ranura para cerrar terminales. La herramienta al tacto me gusta. Leí mucho la descripción técnica de la herramienta. En ningún lugar encontré que diga que es de cromo vanadio, ya me estaba preocupando, pero orgullosamente la unidad dice cromo vanadio grabado en su anatomía, ergonomía, en su cuerpo. Es de 9 pulgadas, yo por ahí le anexé media pulgada más, pero según, bueno, mi parecer era de 9,5, no. Es de 9 pulgadas, una unidad de 9 pulgadas. Un peso aceptable para demostrar que la herramienta es de cierta calidad. Tenemos algunos pedacitos de cable que vamos a ver, vamos a hacer una leve
tomita de contacto, ¿no? Como para, bueno, nada, lo corta pero sin siquiera hacer fuerza. Es un cable de 4 milímetros. Para los amigos que les gusta este tipo de cosas, de pelar cable así, pela, nada, y corta muy bien. Tiene un dentado interesante, Así que bueno, la vamos a probar en el desarrollo de los trabajos. Ya con esos 2 cortes que hice, la herramienta comenzó a ablandarse, a tener cierto rebote al momento de trabajar, o sea, no se queda cerrada. Así que la vamos a probar, la presentación es bastante agradable, espero no ser reiterativo, todos saben que lo soy, pero me gusta que me queden algunos conceptos claros. La presentación es bastante interesante, venía con una bolsita que la abrimos, bueno, producto de que está el ventilador prendido se voló. Vamos a pasar a una segunda unidad, igualmente bien presentada. Esta la tengo así, la abrí accidentalmente pensando que estaba abriendo la otra unidad. Bueno, esta es la pinza de punta media caña de 8 pulgadas, bueno, con su cota técnica, con su definición técnica. Pinza media caña de 8 pulgadas, características técnicas del producto. Pinza con tratamiento térmico, dureza de los filos 60, fundición de crimpado de terminales, función de crimpado de terminales. Se puede utilizar como llave para apretar y desatornillar tuercas y tornillos. Puede cortar alambre de 1 a 3 y cable de acero de 3 a 5 milímetros. Me parece que están siendo un poquito ambiciosos con quizás algunas medidas o algunos diámetros, pero bueno, grip externo para agarre de alambres y cables, diseño excéntrico, al centro se encuentra desplazado hacia arriba para ahorrar fuerza, mango ergonómico con patrón antideslizante. Prácticamente es la misma descripción. En ningún lado dice que sea cromo vanadio, lo vamos a ver si lo dice en la unidad. Después acá en el frente de la caja tenemos una leyenda que dice: esta pinza tiene garantía de por vida por defectos de fabricación. Así que bueno, esperemos que no se necesite utilizar nada de esa garantía. Panchejo las mostró, aparentemente se las regalaron, de hecho se las regalaron. Estaría bueno que las muestre en funcionamiento. Es una pinza, como les dije, de 8 pulgadas. Esta no dice en ningún lado que sea confeccionada en acero cromo vanadio. No quiero creer que sea acero al carbono. Bueno, no suena a cromo, pero por lo que promete cortar, aparentemente no es una mala unidad. La verdad, no es de anatomía fea. Viene con, como decía la descripción, el climper. Tiene un muelle de retorno, el resorte, que para mí, bueno, está colocado, si bien es uno de los volvete, llamémosle, que más me gusta, pero está colocado en un área crítica de la herramienta, dado que hay que agujerear unos milímetros hacia adentro de cada uno de los lados, y por ahí se debilita un poco la herramienta. Está en un área crítica, unos milímetros debilitada. Pero no estoy hablando mal de la unidad, dado que digo lo mismo de Crossmaster, digo lo mismo de tantas otras que, bueno, que viene con este tipo de volvete. Después tenemos un área, una garganta de expulsión de corte con cierta estría, que ya todos estamos acostumbrados a este tipo de, o nos estamos acostumbrando a este tipo de estrías en lo que en lo que eso antes era redondo u ovalado, para, bueno, alguna tuerquita, alguna situación. Un agujero que muchos decían que era para tener las grampitas. Bueno, quiero que sepan que es bastante interesante.
Acá un área de apriete secundario con cierta capacidad de mordida. Bueno, no tiene topes, ninguna de las dos unidades tiene topes o límite de carrera, como me gusta decir a mí, lo que nos pone en contacto ya sea con la electricidad, la temperatura o derivados de lo que estemos trabajando. No me hago el pobrecito, no me interesa, ustedes saben que para mí esto es un lujo asiático, dado que comencé trabajando con herramientas de paupérrima calidad y paupérrima seguridad técnica. Después, bueno, un área de apriete liso, una pinza de punta gordita, bien alineada con respecto a su centro, de alta palanca, ya lo dice la caja, corta muy bien, la verdad, un lindo segmento de corte. Esperemos se siga prolongando en el tiempo, son bastante ambiciosos con lo que prometen. Como dije y vuelvo a repetir, esto simplemente es la presentación de las unidades o de las que tengo en este momento. Yo lo quería hacer en el vivo, pero como hay varios amigos que no disfrutan de los vivos, está bueno que tengan la devolución, dado que por ahí confían en mi palabra al momento de comprar una herramienta. Tranquilamente podría formar parte de la tercer pata de la segunda Santísima Trinidad, al menos hasta este momento. Un grip delicado, cómodo. La verdad que hasta ahora solo palabras de cualidades positivas, o sea, solo palabras o críticas positivas a la herramienta. Vuelvo a remarcar, es la presentación, esto tiene que tener una toma de contacto como estamos acostumbrados, más sabiendo de qué mano o de qué canal uno sacó la recomendación. Eso le juega en contra. Los que me conocen saben que en absoluto mezclaría las cosas. Si las herramientas son fieles, créanme que soy el primero en decírselos o en decírselo. Si me ven un poquito distraído es porque estaba esperando una notificación de la madre de mis hijas para confirmarme una cuestión y me están llegando de otros mensajes que bueno. Si no, generalmente pongo modo avión o utilizo el otro teléfono y listo. Pero bueno, hay veces que los números prefiero que tengan un solo número y se comuniquen conmigo. No importa. La pinza de punta podría prometer bastante. Si bien no se parece a Jadever, Watfow maneja otro estilo. No lo he hecho con otras unidades, sacando la sección del canal que todos conocemos como 3 en la misma, o 2 en la misma, o 2 de la misma, que incluso tengo para hacer de la pinza de punta total 2 de la misma, 2 unidades, la misma marca, distintas, pequeñas diferencias. No les digo que es de mis favoritas, no soy de emitir un juicio a la primera impresión, por sobre todas las cosas más si no la probé. Pero bueno, se la ve sólida, la vamos a probar, la vamos a utilizar, calculo que puede llegar a cumplir con las expectativas. Viene con todos estos dibujos, estos rebajes que verdaderamente no entiendo muy bien. Un área pavonada. Es una linda unidad. Son lindas unidades. No las desmerezco para nada. La verdad, bastante bien, bastante prolijas. Esta sí, orgullosamente. Acá no sé si lo van a poder distinguir. Dice cromo vanadio. Esta, bueno, no, carece de la inscripción, por ende vamos a suponer que son en acero al carbono.
Pero bueno, es una pinza de punta. No soy de comparar, no redondeé esa idea. No soy de comparar, pero bueno, en algún momento las compararemos con la Jadever, como hemos hecho tantas veces con Entop, Inco, Total. Eh, a simple vista no tendrían nada que ver. Pero bueno, yo arbitrariamente determiné que podría ser una tercer pata de la Santísima Trinidad. Vamos a ver si por calidad, por cuestiones económicas, se podría decir que sí. Estéticamente son agradables. Y por último, vamos a pasar al alicate de 6 pulgadas, alicate de corte 6 pulgadas, características técnicas del producto, alicate con tratamiento térmico, dureza de los filos 60, función de crimpado de terminales, puede cortar alambre de 1 a 3 y cable de acero de 3 a 5. Grip externo para agarre de alambres y cables, diseño excéntrico en el centro de Celesplacia. La misma, exactamente la misma definición que las otras. Bueno, industria RPC, Trigane, no dice procedencia. Esta pinza tiene garantía de por vida por defectos de fabricación. Bueno, vamos a ver qué tiene para mostrarnos esta unidad de 6 pulgadas. Muy bien presentada, muy bien guardada, muy bien. Bueno, el alicate es más o menos lo que estamos acostumbrados en esta nueva generación. No viene con escariador para varios. Sí viene con estas quizás ventanitas, estos rebajes. Bueno, el climper, vamos a llamarle. El muelle de retorno ya descrito en la anterior unidad. Acá me vino con una falencia. Bueno, vamos a ignorar, no sé si lo van a apreciar. Veníamos bien. No sé si lo van a apreciar, pero acá es como que está saltado. Aparentemente no es una herramienta en cromo. Vamos a ver qué tal corta. Soy de la idea de quien puede lo más, puede lo menos. Así que bueno, le vamos a dar. Sí, nada, corta, son herramientas económicas. A ver si ustedes notan lo mismo que yo. Los amigos que tienen buena vista. En las puntitas. En la parte superior del filo quizás no está haciendo contacto, pero podría haber alguna escoria o alguna pequeña porción de material que bueno, le está impidiendo el contacto. A ver si después de un par de cortes mejora esa situación. Acá en la punta le cuesta un poquito. Lo están viendo ustedes. La verdad que veníamos bien. Bueno, ya tenemos una con falencia. Qué lástima. Bueno, igual de todas maneras la vamos a probar. Miren, los finitos los corta perfecto. Bueno, nada, tampoco vamos a ser tan rigurosos con una herramienta de 8 pesos. O sea, es bastante la luz que hay entre filos. Pero bueno, a ver si es una cuestión de que el climper le impide que se toquen. No es eso.
Vamos a probarla en el trabajo, no es más que la presentación. Vamos a ver qué tal pela. Cable de 4. Ahí es donde se... Esto, no. No vamos a hacer la gran Larry Gato Tools, o sea, corta. Y la vamos a probar en el trabajo. Quiero que sepan que tengo el proyecto y de hecho, bueno, cuando la persona que se me está haciendo la gauchada de pasar por el lugar donde las venden a comprarlas, ya todos se imaginan quién es, me va a traer la pinza para electricista, de esas que sirve para pelar cables tipo taller o Sintenax, y bueno, el juego de destornilladores, que por los precios que me pasó están bastante aceptables. ¿Por qué no trajo todo hoy? Porque quería hacer una primera toma de contacto, si bien soy yo generalmente quien va y hace las compras de este tipo de cosas, pero por los tiempos del trabajo y porque no me gusta ir mucho a la capital, bueno, decidí encomendar la tarea, dado que bueno, una amiga tenía que andar por allá y no le molestó en absoluto hacerme el favor. Esta la verdad que es una muy linda unidad, ya después la compararemos con otras. Verdaderamente no tengo una exactamente así para compararla, porque esta bueno, viene con los segmentos de pelar cable. Pero tengo la Jadever de 9 pulgadas y media de alta palanca, que es una pinza universal del estilo común, sin todas estas cosas que bueno. ¿Te podés sentir un semicheto con estas herramientas? Y está para sentirse un semicheto. Yo pensé que podían aspirar a compararse con las de Inco. Pensé que a lo mejor podía haber un paralelismo con las de Inco. Hoy son todas percepciones. Ustedes saben que yo las herramientas las pruebo en el trabajo. Así que nada, voy a subir este videíto para que quizás algunos amigos tengan alguna referencia. Y después seguramente prendamos el vivo un ratito como para charlar y qué sé yo. Pero quería que quede el registro de estas herramientas en su primer toma de contacto. Vieron que siempre muestro las unidades en su estado óptimo, en su blister, en su packaging. Y después le damos masa en lo que es la obra. De las 3 unidades que tengo, bueno, estas dos satisfactoriamente. Esta está un poquito dura, pero es cuestión de que empiece a trabajar. Esta, la verdad, que trabaja bien, trabaja lindo, está libre, está suelta. Quizás le ayuda mucho el muelle de retorno. A diferencia de esta, no dice en ningún lado que sea cromo vanadio. Esta sí, como ya lo dije hasta el cansancio. Y esta, bueno, es también de las mismas condiciones. Acero al carbono aparentemente. Pero por el precio no se puede pedir demasiado. Alicate de alta palanca. No vamos a ser injustos con la marca, ni por supuesto con la gente no sé si es una distribuidora, una importadora, no sé. La marca es Trigane. Tengo pedidas, como ya dije, a esta persona que me está haciendo la gauchada de traerlas. Yo las pago, obviamente. El resto de las unidades. Hay muchas llaves de golpe, por lo que estuve averiguando, por lo que dejaron entrever los amigos, pero a precios verdaderamente exorbitantes. Así que nada, la presentación es linda, así que bueno, gente de Trigane, espero
yo las pagué, tengo la factura en el taller. Espero no sentirme defraudado, que las herramientas no se rompan. Y creo que yo les hice una promoción más noble que cierto Gil que, bueno, obviamente le va a dar un resultado excelente, pero estaría bueno que le dé ese resultado excelente producto de haberlas utilizado. Mostró los destornilladores de ustedes y mostró uno de primera línea, pero bueno, nada. Tengo que reconocer que después de verlas en sus videos decidí adquirirlas, pero no por un tema contra él, no me importa, si la herramienta es noble lo van a saber, pero quería conformar la segunda Santísima Trinidad y creo que son unidades fieles. Habría que ver qué opinan en otros canales de herramientas, dado que bueno, acá se van a ver los pingos, ¿no? Hay un alicate con una pequeña falencia que yo creo que se va a ir acomodando, pero bueno, sinceramente no sé si se ve, pero hay una lucecita entre las puntas que con los cables finitos va muy bien, con los cables más gruesos hay que cortar atrás. No quiero que se transforme en un cortando cables, es simplemente hacer la toma de contacto primaria. De hecho, en el logo de Trigane, de hecho lo puedo mostrar acá mejor, se ve claramente que la I representa una llave de golpe. Para los que no conocen, bueno, es una llave que trabaja mediante pegarle con una masa, con las características y las calidades correspondientes, generalmente hexagonales. Pero bueno, si en la marca incorporan ese, digamos, dibujito a modo de I, es porque su fuerte son las herramientas de golpe. Considero que pueden dar resultado, no quiero prolongar mucho más esto, pero bueno, quiero tratar de ser lo más objetivo, transparente y neutral posible. Ojalá se puedan asemejar a una 5. Y estoy hablando de una 5 de la buena época. Al menos estas dos aparentan ser simétricas. Bueno, gente, cuando tenga las próximas unidades de Trigane, le voy a hacer la presentación correspondiente. Resumiendo, aparentan ser nobles. Esta viene en cromo vanadio, de hecho, más allá de que es una pinza superior en cuanto a longitud y funciones, tiene un costo un poquito más elevado. Después tenemos la de punta de 8 pulgadas, que no se parece a ninguna, pero vamos a ver cómo se comporta. Y por último el alicate de 6 pulgadas, que bueno, tengo un par de falencias acá le falta, no sé si lo van a ver, pero le falta como sería un detallecito ahí de fabricación y los filos en la punta no estarían tocando. Creo que ya fui reiterativo, las vamos a probar en obra. Pasan a ser prioridad, eso lo van a decir ustedes, eso lo van a decidir ustedes. Si la herramienta les gustó y verdaderamente tienen miedo que se dispare en precio o que ya no se consigan, avísenme y yo las pongo como prioridad para probar. Les mando un saludo y si esto se sube rápido, bueno, prendemos el vivo.